Bienvenidos a Redefiniendo el Aprendizaje, el podcast de InnovaClass, donde la educación se encuentra con el futuro. Soy Catherine Moreira y cada 15 días nos sentaremos con los expertos más brillantes en tecnología, liderazgo y pedagogía para trazar la hoja de ruta de la educación en este 2026. Si eres un rector, un docente o un padre de familia comprometido con la transformación educativa, este es tu espacio. Aquí no solo hablaremos de cambios, diseñamos la estrategia para poder implementarlos. Prepárate para expandir tu visión. Comenzamos. Hoy tenemos el episodio que se llama Creando Mentes de Alto Rendimiento y tenemos a un experto en educación que representa una institución educativa que tiene muchos años que se llama COPOL. Nuestro invitado es Rodolfo Chan, es el rector de la unidad educativa COPOL, tiene más de 30 años de trayectoria en el sector educativo y ha desarrollado una carrera con una evolución constante, ya que ha trabajado como docente, director de tecnología, ha sido asesor pedagógico, adicionalmente ha sido vicerrector y actualmente se está desarrollando como el rector de la unidad educativa COPOL. Es ingeniero politécnico y además tiene masterados en diseño y evaluación de modelos educativos. Algo que nos gusta muchísimo del perfil de Rodolfo es que siempre ha buscado tener un efecto multiplicador en cada uno de sus proyectos que realiza dentro del campo educativo. Así que sé que eres rector, tienes más de 8 años como rector y te queremos dar la bienvenida a este espacio que se llama Redefiniendo el Aprendizaje. Muchísimas gracias, Catherine. Un gran honor compartir este espacio contigo y con la audiencia que te sigue. Y bueno, agradezco también por el pequeño obsequio que lo voy a guardar con mucho cariño. Claro Copolito. Sí. Hoy vamos a hablar de varios puntos, ¿no? Hablaremos mucho de pensamiento crítico, hablaremos de la metodología que tiene que ver el tema de robótica, el tema de aprendizaje basado en proyectos, problemas, cada una de estas cosas que de alguna forma ayudan a ese estudiante a conectar en el aprendizaje. También hablaremos un poco de cómo debería ser una infraestructura dentro de una institución para poder generar ese impacto correcto en cada uno de sus clases como tal. Inicialmente vamos a hacer preguntas y respuestas y necesitamos de alguna forma conectarnos con todo lo que ustedes están haciendo como COPOL. Yo sé que COPOL es un colegio que viene anexo de la SPOL. Correcto. Y obviamente lo primero que se les viene a la mente a todo el mundo es el tema de programación, el tema de robótica, el tema de aprendizaje basado en proyectos. Estas experiencias, porque en realidad son experiencias de aprendizaje, no es la típica clase que tú ves que hay un profesor parado y da clase. Me parece como un tema muy retador por parte de ustedes de tratar de inculcar este tipo de enseñanzas. Tienen tiempo haciendo esto. Y obviamente los estudiantes, uno siempre tiene en la cabeza y piensa de que no les gusta ese tema. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este tipo de enseñanza con sus estudiantes? Bueno, debo decir que nos ha ido bastante bien. Creo que es deber fundamental de una institución educativa sondear los tiempos, estar preguntando constantemente qué es lo que necesita el estudiante de hoy para que en el futuro, cuando él tenga que incursionar en el mundo laboral o académico superior, tenga las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Y en ese sentido, COPOL está consciente de que desde los años 80 o 90 el mundo comenzó un proceso de transformación lento pero seguro, justo como lo hace nuestra tortuga, Copolito, ¿no? La invención del computador personal, el computador mainframe como grandes computadores existían ya, pero el computador personal en los 80 o el 90 llegó a los escritorios, a las casas, a los salones de clases. A los comienzos de los 90 el Internet comenzó a popularizarse, la tecnología de las comunicaciones, los celulares fueron revolucionando la sociedad. Los paradigmas comenzaron a cambiar rápidamente a tal punto que muchos dicen que en este momento ya hemos dejado atrás la era industrial y estamos viviendo justamente la era digital o de la información o de la comunicación, como le llaman varias personas. En ese contexto, conscientes de que la tecnología es esa herramienta que está moldeando estos nuevos paradigmas de la sociedad, COPOL creyó importante incorporar el manejo de estas herramientas para que nuestros estudiantes luego las pudieran usar en sus proyectos de vida.
pero no solamente era el uso de la herramienta como tal, sino incorporarlas dentro de una estrategia metodológica y darle un propósito formativo. Por ejemplo, el enseñar robótica, que lo hacemos nosotros en nuestro caso desde los 3 años, no solamente es decirle al estudiante que mueva un cierto objeto, un cierto robot de un punto A a un punto B, sino es que tiene que delinear una estrategia para moverlo. Y a esa temprana edad debe decir, por ejemplo, debe dar 2 pasos a la izquierda, 1 a la derecha, pero esa es la fundamentación de un proceso lógico, del pensamiento lógico que está detrás de la programación. Se desarrolla, por ejemplo, estrategia, la capacidad de planificar. Cada una de estas herramientas trasciende su uso y desarrolla en los estudiantes capacidades y competencias que les sirven para la vida. En términos generales, yo podría decir que, dado que muchos de nuestros estudiantes han nacido rodeados de esta tecnología, a tal punto que Prensky le llama a ellos nativos digitales, el moverse dentro de un entorno donde se le enseña la tecnología, donde se usa la tecnología, para ellos es altamente motivante. Nosotros como institución sí debemos tener claro que detrás de ese uso como herramienta la prioridad es el desarrollo de las competencias y la capacidad, como le ponía en el caso del ejemplo de la robótica. A ellos les encanta, y lo que nosotros tenemos que saber es cómo esa herramienta que los motiva deja en su cerebro un aprendizaje que genere pensamiento crítico, estructura lógica, incluso valores, ¿no? Ese equilibrio es el que hemos estado buscando durante estos 30 años. COPOL nació un poco con esa inquietud. La SPOL, cuando creó COPOL hace 30 años, decía: los bachilleres que me están llegando no están rindiendo lo necesario para adaptarse a nuestros estándares. Necesitamos un colegio nuevo, un colegio que genere o forme nuevos bachilleres. Entonces COPOL nace con el compromiso de buscar una educación diferente, alejada de lo tradicional. Y es en ese momento cuando vemos el bachillerato internacional como una opción, pero también la tecnología como una herramienta con propósito, porque la herramienta sin propósito no sirve para nada. Algo importante que estás mencionando es que quizás uno piense que enseñar programación o tema de robótica es difícil, y no, si empiezas desde pequeño. Obviamente, así como un deporte, tú vas perfeccionando y vas mejorando cada día y vas sacando tu alto potencial en cualquiera de las ramas que ustedes estén enseñando. A veces es difícil tratar de escoger a determinados tipos de alumnos que puedan tener esas características, que puedan trabajar eso. Pero si trabajas en grupo desde pequeño, poco a poco esas habilidades se van creciendo y van mejorando y van perfeccionando. Algo que me gusta muchísimo en el tema de la enseñanza con robótica es que prácticamente no es un trabajo individual, ¿no? Es un trabajo en grupo, es un trabajo de estrategia, como lo mencionaste anteriormente, y son todos esos parámetros necesarios para tu vida diaria. Por supuesto. Porque tu vida diaria tiene que trabajar bajo un plan, tienes que tener paciencia, porque así es esto, ¿no? Correcto. No, tú no tienes las cosas de un día para otro, es con un trabajo que poco a poco lo vas haciendo y vas viendo los resultados que te van motivando a seguir adelante. Yo me acuerdo que, hace unos 3 años, mi hija tiene bastantes habilidades en diseño y recibió un programa de programación. Al principio tú le veías a ella que no le gustaba, pero iba porque era como un reto para ella. Correcto. Pero lo que nos dimos cuenta, mi esposo es ingeniero en sistemas, él le comenzó a enseñar cómo acompañar en el proceso, y la forma como ella comenzó a ver la programación fue diferente, porque a la larga vas viendo que sí te van saliendo las cosas, y eso es un tema que pasa en la vida real. Tú las cosas no las tienes de manera inmediata, tienes que trabajarlas para conseguirlas, y si quieres hacer algo muy bien hecho, muy estructurado, tiene que haber un plan de por medio. Y eso es el entrenamiento que ustedes como COPOL le están dando a sus estudiantes en diferentes ramas. Porque también veo que ustedes son expertos en darle la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Imagínate ese tema. ¿Qué mejor que eso? Porque cada problema o cada proyecto
que se van poniendo a cada uno de estos estudiantes, van desarrollando esas habilidades, ese pensamiento crítico y tantas cosas que son muy buenas desde pequeño irlos formando. El tema STEAM es el tema muy fuerte de COPOL, o sea, todo el mundo conoce que ustedes es su fuerte, o sea, si cierras los ojos y ves STEAM, piensan en COPOL. ¿Cómo pueden lograr COPOL que los estudiantes no solo aprendan a programar, sino que les enseñen a resolver problemas, a trabajar en equipo? Porque es un proceso que tienen. ¿Cómo lo hacen? Bueno, como decía, COPOL nace buscando ser una alternativa diferente. Como dijo Einstein, si haces siempre lo mismo vas a obtener los mismos resultados. Como queríamos diferentes bachilleres, no solamente para ingresar a la ESPOL, sino en general para toda nuestra comunidad guayaquileña, COPOL busca estas diferentes alternativas, encuentra el bachillerato internacional y encuentra aquí programas que se ajustan a lo que estábamos buscando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el programa de las escuelas primarias para los más chiquititos, desde los 3 hasta los 11 años, plantea un enfoque transdisciplinario de las materias, ¿no? Y un enfoque de trabajo colaborativo y basado en la indagación. Entonces, si uno entra a un salón de COPOL, no va a ver las tradicionales filas y columnas que se ven en la mayoría de los colegios todavía, sino las mesas están agrupadas en 4 o 5 puestos, de tal manera que un gran porcentaje del trabajo que hacen los estudiantes es colaborativo. El trabajo colaborativo no solo que es una metodología activa que motiva al estudiante y que enseña habilidades sociales, a liderar, a empatía, etcétera, etcétera, sino es que además motiva al estudiante mucho para lograr objetivos. El ser humano somos eminentemente sociales. Entonces, el hacer un proyecto de robótica, por ejemplo, en grupo, para ellos reúne 2 factores muy motivantes. El primero, están trabajando con tecnología con la que han crecido, que han visto en la televisión, que les gustaría a ellos dominar, y por otro lado están trabajando en grupo. Porque al trabajar en grupo, desde los 3 años, a los chicos se les va planteando que hagan propuestas por ejemplo, nuestra enseñanza de robótica no es la tradicional de la mayoría de los colegios. De hecho, COPOL empezó robótica, fue uno de los primeros colegios, si no el primero, que empezó la enseñanza de robótica hace más o menos 17 años. Pero nosotros no solamente no solamente nos basamos en comprar un robot y decirle al chico, prográmalo y muévelo, sino es que hacemos que el estudiante compre determinadas piezas y elementos electrónicos, les enseñamos cómo funcionan esos elementos y luego le pedimos a ellos que armen la estructura de su robot. Entonces ellos arman la estructura de su robot. En ese sentido, no solamente están aprendiendo a programar el robot, sino también a proponer ideas, a ser creativos, a plantear soluciones. Y al conocer las herramientas que usan para armar los robots, son capaces de proyectar ese conocimiento para plantear otro tipo de soluciones. A los chicos les encanta. Entonces, uno de los primeros proyectos que hacen es, por ejemplo, ellos arman un carrito. Cada uno arma su carrito, o cada grupo arma su carrito, pero obviamente hay que tener ciertos elementos que el profesor les ayuda a entender, a comprender e incorporar. Pero en ese sentido, ellos desde pequeñitos se van acostumbrando a que plantean una idea para ellos mismos y que luego ese carrito funciona y cumple los objetivos para los que fue hecho. Después del carrito será otro proyecto y luego otro proyecto, lo hacen desde los 3 años. El aprendizaje basado en proyectos es una parte fundamental del enfoque STEAM que nosotros usamos, ¿no? La concurrencia de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas es súper importante porque son las herramientas que están modelando en este momento en el que les va a tocar vivir. Por lo tanto, lo consideramos importante. El aprendizaje basado en proyectos le dice al estudiante o le enseña a planificar, le enseña a proponer ideas, a analizar cuál es la problemática, a plantear una solución. Y esas son las habilidades que necesita un chico ahora. Como COPOL, si bien es cierto, nosotros usamos inteligencia artificial, robótica y toda la tecnología en el proceso educativo, estamos claros que a los niños tenemos que enseñarles aquello que la inteligencia artificial no es capaz de hacer, por ejemplo.
Y eso es tener pensamiento crítico, ser capaz de indagar, ser capaz de proponer, ser capaz de comunicar. Y por eso usamos el aprendizaje basado en proyectos, entre otras estrategias activas como la clase invertida, el mismo trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas, entre otras herramientas. Y nos ha dado muy buenos resultados. El chico copolino es un niño cuestionador. Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela primaria, no usamos un solo libro, sino es que hay varios libros de referencia. El profesor no es que da las respuestas y ni siquiera es que hace las preguntas. El papel del profesor ahora es hacer que el estudiante se pregunte: ¿qué te gustaría saber? ¿Qué quieres saber sobre este tema? ¿Dónde podemos indagar sobre este tema? Y luego orienta esa indagación utilizando recursos, medios tecnológicos, por supuesto. Entonces, el aprendizaje basado en problemas que nosotros usamos para el desarrollo del enfoque STEAM, consideramos que es súper apropiado. Y un ejemplo concreto, hace mucho tiempo atrás, unos 18 o 20 años, a los chicos de Copol, a los de el jardín, se les preguntó cómo les gustaría que sea su jardín, su escuela, porque en ese momento solo existía la secundaria y los chicos recibían clases en el edificio de secundaria. Y ellos dijeron, pues nos gustaría que sea como una nube, que tenga un arco iris encima, que los salones sean de tal o cual forma, y eso fue exactamente lo que construimos. De tal manera que el niño pueda ver esta idea que a mí se me ocurrió hoy, aquí la veo plasmada en la realidad. Creo que eso es romper esas barreras mentales que a veces tenemos que nos impiden plantear cosas porque pensamos que no son posibles. Le pongo un ejemplo clarísimo. Ahora, cuando tuvimos la pandemia y estábamos recluidos en las casas, igual estábamos en clases a distancia, en línea, y nuestros estudiantes tenían que hacer sus proyectos de robótica. Entonces, uno de los chicos dijo, no puedo salir a comprar componentes, nadie está vendiendo componentes. No se le ocurrió mejor idea que para hacer un robot, cogió la sartén de la mamá, le cortó el mango del sartén, debajo del sartén le puso los motores, las rueditas, etcétera, etcétera, y ese fue su proyecto que desarrolló con los elementos que tenía en la casa. Ese es el estudiante que queremos, ese es el estudiante que es capaz de plantear soluciones, porque toda su vida ha estado acostumbrado a hacer proyectos pequeñitos, luego más grandes, que le van diciendo, tú sí puedes plantear soluciones y sí es posible lograr cosas. A la larga, eso es el resultado final, ¿no? Tú analizas un problema, ya en el mundo real, ¿no? Correcto. En el campo de tecnología es analizar un problema, reunirse con un equipo de trabajo, buscar Exacto. opciones de solución y las programan y las desarrollan, se las presenta a su cliente y el cliente está satisfecho o hace el feedback necesario de la retroalimentación para poder entregar. Y algo importante que existe dentro de la programación es que la creatividad sale pero volando. Y un niño creativo es un niño que tiene muchas oportunidades porque, como tú dices, ¿no? Se ponen a pensar, se imaginan el producto como está y la satisfacción después de verlo hecho realidad, eso hace que sume a ese estudiante. De nada me sirve que venga un profesor, se pare, me dé una clase, te mande un deber, lo ejecutes, lo entregues y saques 10, si no hubo una experiencia o un crecimiento de persona como tal. Por supuesto. Entonces, el tema STEAM es un tema que no solamente estamos hablando de programación, estamos hablando de varios factores que de manera integral hace que este humano vaya creciendo de una manera completa, ¿no? Correcto. Y es muy bueno que ustedes estén trabajando desde hace varios años en este tema. Hasta me parece un poco raro que no exista algún colegio que tenga esas mismas características como ustedes desde hace años. Tú mencionaste algo importante hace un momento y hablaste acerca de las aulas que son como más colaborativas. Correcto. Vamos a hablar un poco de la infraestructura. Yo me acuerdo que estuve en una feria, yo tenía un stand y bueno, iba a presentar cosas y yo puse las bancas, la típica, ¿no? Las bancas. Y se me acerca una persona y me dice, si estás hablando de innovación,
deberías tenerlo en U. Y es verdad, en algo tan sencillo, correcto, tú cambias completamente la forma de dar la clase. Ustedes, en su infraestructura completa como colegio, ¿cómo están invirtiendo? ¿Qué están haciendo para que sea realmente complementario? Porque la infraestructura es un complemento, no es el todo. O sea, entre los elementos de la didáctica, si no se cuenta con una infraestructura, no se puede aplicar una metodología y, por supuesto, no se puede alcanzar un objetivo. Los recursos que proporciona la infraestructura son necesarios para poder dar la clase. Nosotros tenemos claro que la tecnología es una herramienta que los chicos van a usar, han crecido en ese mundo y probablemente, con seguridad más bien, es lo que van a tener que dominar cuando ellos se gradúen. Conscientes de esto, Coppola ha hecho una inversión fuerte en infraestructura. Para mencionar algunos aspectos, tenemos, por ejemplo, 4 laboratorios de computación, tenemos 2 laboratorios de robótica, aparte de los tradicionales laboratorios también de ciencias. Aquí hablamos de química, de física, de biología, de matemáticas, también tenemos esos laboratorios. Tenemos también 2 salones para la enseñanza del inglés computarizados, con computadores, con audífonos, y tenemos un grupo de tablets que se llevan a los salones de clases para que el estudiante pueda indagar, ¿no? La idea es que con estos recursos el estudiante busque la información con la inteligencia artificial también, explicada por los docentes nuestros para que el estudiante la use de manera eficiente y ética. Con esas herramientas el estudiante pueda llegar a comprender la información y posteriormente en clase hacemos el trabajo de aplicar, analizar, tomar postura y también hacer propuestas acerca de la información. Entonces, la infraestructura para nosotros es importante. Todos los salones tienen computadores, proyectores, tienen internet, pizarras interactivas y las laptops las tablets que se pueden llevar en cualquier momento para usar. Hablando un poco de la estructura tecnológica, pero tenemos también un taller STEAM, ¿no? Que tal vez esto nos diferencia mucho de otras instituciones educativas. Como mencionábamos, nosotros no nos conformamos con aquí compramos los robots, haz que se muevan. Y en muchas ocasiones el texto tiene pues como receta, pon esta pieza aquí, pon esta pieza acá. Nosotros tenemos un laboratorio STEAM y ahí el estudiante tiene un torno, tiene diferentes herramientas fresadoras y esto desarrolla, por supuesto, la imaginación, la creatividad y empodera al estudiante. Yo no estoy conformándome con el robot que venden allí, sino es que yo lo voy a hacer con mis propias manos. Es una vez más enfatizar en que yo puedo crear, yo puedo proponer y esto tiene a la larga un resultado concreto que es lo que a los estudiantes les gusta mucho. Tenemos también, por ser parte de la SPOL, acceso a los laboratorios de la SPOL y a la infraestructura de la SPOL. Entonces, creemos que todos estos elementos que nos provee la infraestructura soportan esta filosofía de usar la tecnología, pero sin dejar de lado el desarrollo de las capacidades y competencias que el estudiante necesita para la vida. Y muchos no siguen necesariamente posteriormente carreras relacionadas con la robótica o la ingeniería. Sí, un gran porcentaje de nuestros estudiantes decide ir a la SPOL, pero no son todos, ¿no? Tenemos excelentes, hemos tenido abanderadas que han decidido, yo quiero estudiar producción musical. No hace mucho tiempo vino una directora de una compañía canadiense de teatro y que en su momento fue estudiante copolina también. Entonces, la educación es integral, sí usamos estas tecnologías, los preparamos a los chicos, pero también trabajamos en las otras áreas de tal manera que cada uno pueda seguir su propio proyecto de vida, ¿no? Claro. Pero en efecto tenemos una gran capacidad tecnológica que nos permite hacer que el estudiante pueda crear. Él puede ejecutarlas y llevarlas a cabo. Yo me acuerdo una vez estuve en una feria de un colegio y eran los estudiantes proponiendo proyectos. Ya, y las ideas eran extraordinarias. Y yo me acuerdo que hablé con la rectora y yo le dije, o sea, tú deberías traer empresas. Empresas se matan en pensar opciones. Y ahí habían como unas 10 que eran un negocio. Entonces, en los colegios, aparte de hacer las ferias, que internamente es una nota,
a veces no sabemos, y es lo que tú dices, ¿no? Puede estar una empresa diciendo, ok, yo te compro la idea y la voy a desarrollar. Imagínate, la idea nace de un estudiante de Copol. Entonces, todos esos mecanismos, aparte de la infraestructura, aparte de los alumnos, también juega un papel muy importante los profesores. ¿Cómo ustedes lo hacen? Me imagino que los capacitan constantemente en este mundo de STEAM como tal, porque sí considero que son piezas claves, ¿no? Por supuesto. De manejar este tipo de educación. Ustedes tienen ya años haciendo esto, ya... algo que yo me he dado cuenta es que muchos colegios comienzan a crear metodologías o formas de estudio en sus instituciones porque están explorando si funciona o no. Ustedes ya tienen años haciendo. ¿Qué tipo de métricas utilizan para ir analizando que lo que están haciendo con el tiempo funciona o no funciona? ¿Cómo utilizan ustedes las métricas en eso? ¿Cómo lo miden? Bueno, hay varios indicadores. Uno de los principios que hemos aplicado siempre es tener mediciones externas de resultados, ¿no? Porque evidentemente si yo como Copol me autoevalúo, voy a tener un sesgo y voy a pensar que estoy haciendo bien las cosas y que estos son los resultados que se esperan, etcétera, etcétera. Y medimos mucho de los resultados en calificaciones, etcétera, pero también hay otras estadísticas que tomamos en consideración. Por ejemplo, el tener un programa como el Bachillerato Internacional, nuestros estudiantes luego son evaluados por un organismo internacional que es la OBI, que manda una prueba desde Suiza y que califica las pruebas, por ejemplo, y luego nos dice qué tal estamos. Entonces, esa es una métrica que nosotros podemos usar, y cuando tenemos muchas asignaturas que impartimos en el Bachillerato Internacional que superan la media mundial del Bachillerato Internacional, pues sentimos que estamos avanzando por la senda correcta. Es decir, ese mismo examen que toma un estudiante de Copol lo han tomado muchos en el mundo, se calcula un promedio y nosotros vemos que el resultado, el promedio de Copol versus ese promedio mundial es más alto. Bueno, lo estamos haciendo bien, pero igual hacemos un análisis de en qué aspecto se puede mejorar. Pero esas son métricas que vienen de fuera, y lo hacemos también, por ejemplo, en el inglés con Cambridge. Copol es bilingüe, de hecho es trilingüe, porque este año hemos comenzado a dar en nuestro pensum chino mandarín también, ¿no? Entonces, pero importante que no digamos nosotros estamos enseñando bien inglés, sino tenemos certificaciones Cambridge, por ejemplo, o en el chino mandarín también utilizamos certificaciones HCK y las otras que certifican que el estudiante está aprendiendo adecuadamente chino mandarín. Entonces, esas certificaciones, ahora mismo en el STEAM estamos trabajando también en un proceso de certificación que nos diga que en efecto los estándares internacionales relacionados con este tema los estamos siguiendo adecuadamente. Manejamos otro tipo de métricas también, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes nuestros que aprueban el ingreso a la SPOL, el número de estudiantes nuestros que ingresan a universidades extranjeras. Más o menos 30% de nuestros estudiantes va a estudiar fuera del país y ingresan normalmente a la universidad a la que quieren acceder. Nuestros estudiantes han llegado hasta MIT, por ejemplo. Entonces, estos insumos nos sirven para retroalimentar el trabajo que estamos haciendo y poder mejorarlo. El lema de Copol es la cultura de la excelencia, lo cual significa no que somos un colegio perfecto, sino es que buscamos siempre cómo mejorar, la mejora continua. Y esa métrica o las mediciones de las que estamos hablando nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Esas, por ejemplo, para mencionar algunas cifras que usamos como referencia. Me parece excelente porque si no medimos, no sabemos no tenemos un norte, ¿no? O sea, simplemente estamos pasando el día. Bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de una metodología educativa o pedagógica importantísima que es la robótica. No es un tema de programar simplemente, es un tema de un trabajo en equipo, es un tema de planificación, cosas que a la larga van a funcionar en el mundo real.
importantísimo, también hablamos del pensamiento crítico. De nada le sirve a un humano estar si no tiene ese pensamiento de ir analizando si todas las cosas que están pasando son reales o no. Vivimos en un mundo de la inmediatez, vivimos en un mundo en que la información está a la mano, y estos niños tienen que empezar a tener ese criterio de analizar si está bien o está mal algo. Y eso es importante que desde la escuela, desde la institución educativa, les vaya ayudando y acompañando en el proceso. Hablamos también acerca de nada me sirve tener tecnología si no hay un propósito de por medio. Si no, sería simplemente un gasto o algo que está de moda y pasa por alto. Si no, pregunta a una cantidad de Legos que han comprado y que han quedado ahí. El espacio es también importante. Se mencionó que el espacio vendría a ser como un tercer maestro. Hay que empezar a entender que hay que invertir de manera inteligente, porque todo tiene un propósito que cumplirse. Finalmente, hablamos acerca de la autonomía. Siempre buscamos que este alumno sea autónomo y que pueda tomar sus propias decisiones. Y yo creo, me gustaría agradecerte primeramente esta visita. Ha sido muy bueno aprender un poco de lo que están haciendo ustedes, y es importante saber que contamos en Ecuador con unidades educativas que desde años están trabajando en esto, y sé que han formado muy buenos alumnos. Felicitaciones de parte de InnovaClass, de que obviamente han hecho un excelente trabajo, y esperamos que esta no sea la primera y última visita. Encantado, Catherine. Estás cordialmente invitado para hacer algún tour o algo, para ir viendo e ir compartiendo con esta audiencia todo lo que corresponde o todos los resultados que implican cambiar la forma o redefinir el aprendizaje como tal. La visión se convierte en implementación gracias a quienes creen en el poder de la tecnología educativa. Juntos estamos construyendo la hoja de ruta para la educación del mañana. Si te gustó este contenido, compártelo y ayúdanos a seguir redefiniendo el aprendizaje. Hasta la próxima.